Hola, vamos a hacer este ejercicio de composición centesimal. Es un ejercicio muy sencillo, se hacen todos de manera muy mecánica, o sea que son ejercicios que os voy a poner uno y prepararlo porque es una manera de llevaros los puntos de forma sencilla. Entonces vamos allá. Dice así. La masa molecular de una sustancia es 180,07 y su composición centesimal, carbono 26,68%, hidrógeno 2,24% y el resto oxígeno. Haya sus fórmulas empírica y molecular. Bien, lo primero es buscar en la tabla, si no os las doy yo, las masas del carbono, que es 12, del hidrógeno 1 y el oxígeno 16. Y vamos a suponer 100 gramos de compuesto. ¿Por qué? A ver, la composición centesimal sirve para cualquier cantidad de compuesto, pero si supongo 100 gramos, ya estos números que hay aquí son directamente los gramos de carbono, hidrógeno y oxígeno que tengo. Si escojo una cantidad diferente, pues tendré que calcular estos porcentajes. Tengo que hacer más cálculo y es más complicado. Entonces, si suponemos 100 gramos, ya son directamente 26,68 gramos de carbono, 2,24 gramos de hidrógeno y el resto es oxígeno. Entonces, el resto será pues 100 menos 26,68 menos 2,24, es decir, 71,08 gramos de oxígeno. Esto es normal que los problemas, pues si hay tres elementos, nos den únicamente el porcentaje de 2, o si hay 4, únicamente el porcentaje de 3, o si hay dos elementos, únicamente el porcentaje de 1, porque la cantidad del otro elemento se obtiene, como veis aquí, restando. Entonces, una vez que tenemos ya los gramos de cada elemento, lo que tenemos que hacer es pasarlos a moles. Entonces, para eso tenemos las masas de cada sustancia. Entonces, los 26,68 gramos de carbono entre 12 gramos de carbono, que es un mol de carbono, pues me da 2,22 moles de carbono. Los 2,24 gramos de hidrógeno dividido un gramo de hidrógeno, que es un mol de hidrógeno, me da 2,24 moles de hidrógeno y los 71,08 gramos de oxígeno dividido los 16 gramos de oxígeno, que es cada mol de oxígeno, me da 4,44 moles de oxígeno. Entonces, con estos datos, pues ya tenemos la fórmula empírica. ¿Por qué? Pues porque esto ya es la proporción en moles de cada elemento que hay en el compuesto. Y la fórmula empírica me pide la proporción en átomos de cada elemento que hay en el compuesto, pero como cada mol es un número fijo de átomos, que es el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23, esta ya es aquí directamente la fórmula empírica. C 2,22, H 2,24 o 4,44. Entonces, alguno me diréis, pero que ahí hay números decimales, ¿cómo puede haber números decimales en una fórmula? Efectivamente, nosotros las fórmulas las usamos sin números decimales. Tienen que ser unos compuestos muy extraños, hay algunos compuestos que hay que usar decimales, pero la mayoría son sin números decimales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues efectivamente tenemos que hacer unos cálculos para eliminar estos decimales y ponerlo en forma de números enteros. Y el truco es dividir por el número más pequeño de estos. Entonces, si divido 2,22 entre 2,22 me da 1. Si divido 2,24 entre 2,22 me da 1,01. Y si divido 4,44 entre 2,22 me da 2. Entonces, esta ya es la fórmula empírica y aparecen a lo mejor aquí 1,01, 1,03, 2,03, 2,05, 1,07. Eso todo es porque estos datos que tenemos son datos experimentales y entonces es el error experimental. Simplemente estos números los pasamos a números enteros y me queda la fórmula empírica que es CH2, que es la fórmula empírica. Otra cosa es que aquí nos diera, por ejemplo, 1,77, 1,83. Entonces deberíamos pensar que a lo mejor alguna de las cuentas que hemos hecho anteriormente puede estar mal y revisar el problema. Pero si os dan números de este estilo, 1,07, 2,04, 3,
0,6, una cosa así, pues simplemente redondeáis y ya estáis, ya es la fórmula empírica. Bien, quisiera comentar una cosa, y es que el hidrógeno tiene de masa 1, el oxígeno 16, y estos son hidrógenos atómicos y oxígenos atómicos, cuya masa es 1 y 16. Y no tienen nada que ver con los hidrógenos y oxígenos que aparecen a veces en bueno, no tienen nada que ver, son el mismo elemento, ¿no? Pero en la estequiometría, pues os aparece H2 y O2. No os preocupéis ahora de porque aquí le pongo un enlace y aquí le pongo 2. Ya lo hablaremos cuando demos el enlace químico a lo largo del curso. Entonces, estos son el elemento hidrógeno, elemento puro, y el oxígeno elemento, pues como están en la atmósfera terrestre. Y son moléculas formadas por dos átomos de hidrógeno. Entonces, en ese caso son H2 y O2. Pero cuando estos elementos están en un compuesto que no están unidos a otros elementos, pues son elementos como pueden ser el carbono, el aluminio, el nitrógeno, bueno, el nitrógeno también es N2, como puede ser carbono, aluminio, hierro, cobalto, níquel, cualquier elemento que no sean las moléculas diatómicas de los gases. Entonces, en esto es a lo que voy, ya no me alargo más que el tema. En estos problemas tenéis que usar las masas 1 y 16 para el hidrógeno y el oxígeno, y es H y O. Aquí no he puesto ni E2 ni H2, es H y O, tal como están en la tabla periódica. Entonces, bueno, si lo pensáis un poco, casi os es más fácil. Y ya con esto no sigo más. Bien, entonces, una vez que tengo la fórmula empírica, debo calcular la molecular. Entonces, ¿qué es la fórmula molecular? La fórmula molecular es el número concreto de átomos de cada elemento que hay en el compuesto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que como veis con esta fórmula empírica, pues como son las proporciones, pues esta fórmula me dice que hay 2 oxígenos por cada hidrógeno, o 2 oxígenos por cada carbono, o hay un hidrógeno por cada carbono, y 2 oxígenos por cada carbono. Esto hay infinitas fórmulas moleculares para una fórmula empírica. ¿Por qué? Porque esta fórmula de aquí, pues 2 por 2 son 4, entonces tiene 2 oxígenos cada 2 hidrógenos. Y 2 entre 2 es 1, es decir, tiene un carbono cada hidrógeno. O sea que esto responde a esta fórmula empírica. Esta otra de aquí, pues también, porque hay 2 oxígenos por cada hidrógeno. 3 por 2 son 6. Pero 3 entre 3 es 1, entonces hay un hidrógeno cada carbono y un carbono cada hidrógeno. Entonces, hay infinitas fórmulas que tienen esta fórmula empírica. Sería como multiplicar esta fórmula empírica por un número X. Es decir, repetir estos átomos X veces. Entonces, para calcular la fórmula molecular, tengo que saber un dato más. Y ese dato es la masa molecular que aquí se os va a dar. Entonces, ¿cómo se calcula la fórmula molecular? Pues si yo miro la masa de la fórmula empírica, que es 12, más 1 más 16 por 2, y lo multiplico por las veces X que se repiten estos átomos en la fórmula molecular, pues el peso de todo eso, que será X veces el peso de la fórmula empírica, debe ser igual al peso de la fórmula molecular. Entonces, sumando este paréntesis me da 45 y ahora, pues simplemente toda esta ecuación la dividimos entre, a ver si me aparecen los puntitos, que a veces es difícil, la dividimos entre 45 y 45 entre 45 da 1, es X, y 180,07 entre 45 me da 4,0. Bien, entonces la fórmula molecular será C4H4O8. Entonces yo creo que es un problema para este curso relativamente sencillo. En cursos posteriores, pues tendréis que calcular vosotros con otros datos la masa molecular y a lo mejor nos dan el porcentaje de composición centesimal, sino que os dan otros datos, se complican los problemas, evidentemente, pero para este curso, este es el tipo de problema que tenéis que saber y es un ejercicio que yo creo que podéis sacar bien la puntuación toda
y es un ejercicio más para calcular fórmulas moleculares y fórmulas empíricas y un ejercicio más que tenéis en vuestro arsenal de química, ¿vale? Pues venga, ánimo, estudiar y yo creo que con este pues es bastante más sencillo que los otros.